cómo se relacionó Jesús con estas dos personas y veíamos, digamos, como a manera de resumen, veíamos varias cosas, como de la forma en que Jesús se aproximó a ellas. En primer lugar, siempre Jesús habla desde la salvación, ¿no? Les habla acerca de cómo va a ser su vida eterna. Ambas tenían recelo, eh, ambos de alguna manera se encontraron de manera secreta con Jesús, cada uno tenía sus tradiciones, sus dudas, ambos también veían las cosas en principio desde un punto de vista natural, pero luego también encontramos una diferencia significativa en cada uno y es que Nicodemo fuera un hombre instruido, mientras que la samaritana no tanto, que tenía algún conocimiento, ella no tenía la misma aproximación a la escritura que tenía Nicodemo. Pero vimos pues que el resultado pues es bien distinto en ambos casos. Tenemos en el caso de Nicodemo pues una fe muy secreta, ¿no? Que ahora llaman, incluso hay una película bastante regular que se llama Cristiano de la Secreta. eh, y pues ahí, mira, Saudita se había ido. Digamos que Nicodemo digamos, no tuvo tanto impacto de pronto como si tuvo la samaritana que fue y compartió a los hombres de Sicar la forma en la que Jesús había hablado con ella qué resultados tuvo eso. Entonces aquí muy rápido, habíamos visto acá en el punto A de Juan 4:30 de Juan 4 del 13 al 42 habla pues de la diferencia que tenían los judíos y los samaritanos. Ya lo hemos visto pues por su trasfondo histórico. También vimos, bueno, acá mencionan pues la, cómo Jesús pasó de lo cotidiano a lo espiritual, hablando del agua el agua que da vida. Luego vimos acá que Jesús confronta a la mujer con la ley. Eso también lo vimos también con el pastor y lo vimos acá, pues también lo pasamos por ese lado. Y finalmente Jesús le dice a la mujer que Él es el Cristo que trae la salvación. Y pues todo el fruto que trajo eso. Entonces, eso fue lo que vimos en el episodio 25. Ahora nos acercamos al episodio 26, que está en varias escrituras. Entonces vamos a ir a Juan 5, 16 al 18. Vamos a ir a Juan 5, 16 al 18. Dice así, Juan 5, 16 al 18. Dice acá, y por esta causa los judíos le perseguían. Bueno, leamos desde antes. El que había sido sanado, aquí Jesús en el 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado un día de reposo, no te es lícito llevarte un lecho. Recuerden que había un señor era un paralítico estaba en el estanque de Siloé, que cuando se agitaban las aguas era porque bajaba un ángel, el que primero se botara, pues era el que se sanaba, pero Jesús lo sana, le dice que tome su camilla y se vaya, y el hombre pues le devuelve el favor acusándolo de que está violando el sábado. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, entonces esa es la primera cuestión. Ahora, Juan 8, 48 al 59, más adelantico, Juan 8, el 48 al 59, dice así. Juan 8, 48.
Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzgue. Bueno, ¿y por qué los judíos están tan bravos? Porque Jesús se les metió al rancho. Dice, les dijo que eran hijos del diablo, que ellos no le entendían y que además procuraban matarle. Y pues vimos en el versículo anterior que así era. ¿Sí? Y ahí fue donde sale la famosa frase, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó el día de ver mi vi- al- se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Esa fue una conversación muy densa que tuvieron ahí. Y finalmente, Juan 10, 22 al 33. Juan 10, 22 al 33 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, bueno, hasta ahí. Siendo hombre, te haces Dios. Voy a ponerlo para cerrar la idea. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada, al que, al que el Padre sacrificó, santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otras prenderles, pero se les escapó de las manos. Uy, esas escrituras están tremendas. Bueno, ahí dice que dice que un simple hombre se proclamara Dios o dijera que era igual a él, era una forma de blasfemia. El castigo por la blasfemia era morir apedreado. Entonces aquí surge la pregunta. ¿Tenían razón los judíos para, para apedrear a Jesús? ¿Por qué no, Jos? Porque no había hecho nada malo. Pero fíjate que acá en el 10 dice esto, dice, uh, respondió los judíos diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, porque si es Dios, dices tú. ¿Qué dicen mis hermanas?
Así es, Dieguito, porque él sí es Dios, pero lo que pasaba era que los judíos no le creían que era Dios, entonces para ellos era justo apedrearlo. Ujú. Ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Que ellos fueron ciegos porque, digamos, las escrituras de profetizaban, todo su linaje, todo estaba ahí, la escritura ahí. Exactamente. Ahora, la cosa es, bueno, que Jesús efectivamente estaba dando unas señas que le respaldaban, ¿sí? Pero bueno, pero pues finalmente lo que estaba haciendo, ellos lo que estaban era mostrando su incredulidad y eso lo vamos a ver mucho, ¿sí? Las personas dicen o manifiestan creer en Jesús, pero en el fondo no tanto, no tan en serio, ¿sí? No tienen, no, si hacemos una aplicación ahora, uno le pregunta a la gente, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, 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 claro que sí. Pero ¿cómo está su relación con él? No. Y después ya empiezan a dudar, ¿será que él sí decía la verdad? Pero uno, ¿cómo sabe que Jesús sí tenía razón? ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema y un punto importante, porque aún, digamos que ellos estaban, hola, yo Ángel, buenas tardes. Entonces, ellos estaban en esa situación, ¿no? De no creer en Jesús y de una vez ya querían asesinarlo. A mí eso me parece tremendo, ¿no? Porque, hola, yo Ángel, bienvenido. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Entonces, como esa situación de querer asesinarlo, ¿sí? Por eso, o sea, no sin un juicio ni nada, sino que de donde estaban sacando piedras y ya lo querían apedrear. Vamos a coger esto parte por parte. Entonces, vamos a Juan 5:16 al 18. Juan 5:16 al 18. Sí. Listo, dice acá. Ya vimos el contexto. Esa es una de las primeras partes en las que Jesús menciona ser el Hijo de Dios. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Él era de la misma, dice acá, bueno, ¿qué ven ahí mis hermanos? O sea, realmente ellos tenían razones para apedrearlo. Hubieran hecho bien si hubieran apedreado ahí a Jesús. ¿Por qué, Jos? No tenía hijos, solo estaba ahí porque ¿Les quitan a qué? el cargo. No, pero acá estamos hablando de una generalidad de judíos, o sea, no eran que ellos estaban guardando su... Pero pongámonos un momentico en el lugar de esos judíos, ¿sí? Ellos no saben que Jesús va a resucitar, que va a morir en la cruz, que va a cambiar la historia. Ellos no saben, ¿sí? Para ellos Jesús es un señor que hace milagros, pero que se está pasando de la raya, porque hace los milagros en el día de reposo. Eso es un pecado. O sea, digamos, en su cabeza y en su manera de ver las cosas, eso no es correcto, ¿sí? Y además de eso, dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ellos tenían razones para apedrear a Jesús. En sus Sí. criterios, pues sí, pero en sus propios criterios, Exacto, en pero el criterio humano también, sí. Exacto, bajo esos criterios. Y es que esa era la situación en la que estaba. Nosotros ya sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, está más que comprobadísimo, ¿sí? Pero ellos no sabían eso, no andaban con Jesús tampoco. Entonces es un hombre en Jerusalén predicando que es el Hijo de Dios.
Entonces ya uno empieza a notar como, oiga, Que tuviera podido saber si hubiera profundizado. bueno, pero pensemos otra cosa. Pensemos, digamos que las escrituras no tenían un acceso a la escritura como nosotros tenemos en este momento. Si bien estaban todos instruidos en la ley y todos conocían, más o menos se conocían la escritura porque eso era, digamos que la esencia de ser judíos, ¿sí? Eh, ya te doy la palabra, que esa era la esencia de ser judíos, entonces ellos tenían como esa posibilidad, pero no tenían el acceso como sentarse a ver, en Isaías dice, y tú naciste, o sea, nosotros porque tenemos ahorita todo un panorama bíblico, ahora nosotros somos más responsables en ese sentido, porque nosotros sí tenemos muchas pruebas, esta gente no tenía pruebas, porque a mí me pasa eso cuando yo miro escritura, pero ¿por qué, o sea, tan rápido apedreaban a alguien? Porque sí, porque decía que era el hijo de Dios, entonces de una matémoslo, pero era una situación complicada. Yo, Ángel, y luego Claudita. Pues pienso yo que, pues aparte de todo lo que tú decías, es que ellos, como tú dices, estaban bajo, o sea, ellos se guiaban por la ley de Moisés y no simplemente, ¿cómo se dice? Ahora que nosotros nos regimos por fe, somos guiados por el amor. Ellos no se guiaban por el amor, sino solamente por lo que decía la ley de Moisés. Ujú. Entonces me Gracias, parece Joan. curioso eso. Señor. No, eso no más. Sí, no, muy cierto. O sea, ahora sí, o sea, es importante eso porque fíjate que aún tampoco ellos habían acogido esa enseñanza de Jesús porque es una ley, ¿sí? Como decirle ahorita al policía, ay, señor policía, usted no es amoroso porque usted me está poniendo un parte. Pues es que ese no es el problema. La ley dice esto. Y recuerden que lo que ellos tenían, ¿se acuerdan cuando vimos antes? Lo que ellos tenían, o sea, ya les habían quitado el templo, ya les habían quitado la ciudad, ya no tenían rey. ¿Qué les quedaba? ¿La ley? ¿No les quedaba más? Por eso es que era tan importante para un judío aferrarse a esa ley. Lo que pasa, ellos se fueron al otro extremo y estaban poniendo su confianza era en su interpretación de la ley. Y ahí ese es un punto complejo de eso, porque ellos estaban era basando su relación con Jesús en su interpretación de la ley. Y ahí había una gran dificultad, por eso era que ellos no podían entender este hecho de Jesús siendo el Hijo de Dios, porque ellos estaban cegados, porque tenían una visión de la ley incompleta. Claudita. Hola, Dieguito. Hola, Hola, Miki. Gemile. ¿Cómo están? Bien. Eh, Al respecto, pienso yo que más allá de lo que le decía la ley, hay que entender que estamos hablando de los fariseos, ¿sí? Y en los fariseos hay una situación particular con ellos, y es que ellos, adicional a la ley, tenían una serie de ritualidades que la equipararon a la ley, le dieron el valor de la ley de Dios, siendo leyes humanas, ¿sí? Entonces, hay que entender que ellos, lo que pasa en el caso de ellos es que ellos estaban dándole mayor valor a su ley humana que a la ley del Señor en virtud a lo que la ley realmente pretendía. Cuando nosotros estudiamos la ley al comienzo, recuerdo que nosotros vimos o sea, frente a quién está dirigido. Pues ya vimos que los 4 primeros mandamientos es con respecto a la santidad de Dios, ¿sí? Ujú, Con respecto a Dios. Los otros mandamientos, que los siguientes con respecto a la familia o a los padres. Y los siguientes con respecto al prójimo, ujú, ¿sí? Entonces, ellos no estaban viendo eso. Ellos estaban viendo, era su ley, como tú acabas de decir, su interpretación, pero más bien sus propios rituales.
porque ellos no se estaban guiando. Si siguieran por lo menos por la ley del Señor, hubieran hecho lo correcto o se esforzarían por hacer lo correcto. Y ahora, hay que ver otra circunstancia particular. Tú bien has dicho, ellos no tenían la visión completa de la palabra de Dios, pero como decía, dice la misma palabra de Dios, ellos tenían la ley y los profetas, ¿sí? Y démonos cuenta por lo menos lo que decía Isaías. Isaías atacó mucho, bueno, no atacó, pero sí exhortó ese tipo de circunstancias. Cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos cuando hacía referencia al ayuno, ¿sí? Ujú. En Isaías 58, cuando les hablaba a ellos acerca del ayuno, él les hace una pregunta muy particular porque ellos tenían su ritual del ayuno, ¿sí? O sea, ellos tenían una manera de hacer el ayuno. Y el tema es que finalmente ellos se estaban guiando por esas cosas y no por la esencia que el Señor pretendía que ellos entendieran. Y dice finalmente, no es más bien el ayuno lo que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libre, ¿sí? Ujú. Entonces, si en esas cosas tenían los profetas y los profetas los exhortaron en esas cosas, ellos tenían la manera de entender que el Señor no estaba actuando en contra del día de reposo. Al contrario, Él estaba cumpliendo la ley y estaba cumpliendo la ley haciendo lo que la ley nos dice, amar al prójimo, ¿cierto? En Ujú. este caso estaba dándole sanidad a una persona que estaba en una situación que finalmente lo que estaba mostrando él con ello era, él es el Hijo de Dios, o sea, él es Dios mismo, está en medio de ellos, ¿sí? Y era lo que ellos no querían entender, pues se les estaba vedado ese entendimiento. Sí, gracias, Emilia. Sí, esa exposición que tú haces es, pues estoy muy de acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, y es que voy a hacer otra pregunta. ¿Qué fue lo que ellos perdieron de vista? ¿Qué cosas no estaban viendo? Había algo que les cegaba ahí el entendimiento, como veíamos otra vez, ese velo que tenían. ¿Qué fue lo que ellos perdieron de vista? Dije, mire, lo acaba de decir y también lo dijo Joan, ¿El amor el o amor la ley? a la gente, ¿sí? Ellos perdieron de vista a las personas. Ellos empezaron a funcionar la ley por la ley porque esto es lo que hay que cumplir, porque por eso es que ese es el problema de poner la seguridad en las obras, porque ahí es cuando yo empiezo a poner, empiezo a dejar a la gente de lado, pero si no hay gente, como también lo mencionaba Emilia, perdón, digamos que el punto de la ley eran dos cosas. Sí había que honrar a Dios, sí hay que tener una relación con Dios, hay que tener una espiritualidad, como dicen por ahí, una verticalidad, ¿sí? Pero también está la relación con el otro y eso es algo muy importante. Justamente estaban tan desviados en eso que estaban dispuestos en virtud de la ley a quitar una vida, a violar otro mandamiento. De hecho, ya lo habían violado según lo que dice Mateo 5, ¿no? Ellos se habían enojado tanto que ya habían matado a Jesús en su corazón hasta que finalmente lo mataron físicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? Ni siquiera es la ley, sino es un legalismo, como veíamos, como estábamos viendo el domingo. Ellos estaban defendiendo su legalismo, ¿sí? Su estilo de vida, que creo que era lo que se refería a Josuecito ahorita cuando decía acerca de su puesto. O sea, era como su manera de vida, las cosas, lo que los legitimaba, porque también Gemí le decía que ellos eran unos fariseos, ¿sí? Ellos ya se habían caracterizado por esa obediencia a la ley y finalmente esa obediencia a la ley se volvió su seguridad. Y eso fue lo que permitió, eso fue lo que los llevó a ellos a defender esa ley a muerte. O sea, cualquiera que se oponga a esa manera en que nosotros pensamos de la ley se tiene que morir, básicamente. ¿Sí? Y eso es a lo que está apuntándole esta escritura.
¿sí? O lo que nos está dejando ver, ¿sí? Ahora, en su defensa, Jesús dice que él está enfocando en las obras. Es que no sé si está acá. Porque los judíos dice acá, mira lo que dice acá más adelante en el 8:48, no, en el 10:22. ¿Se acuerdan que en el 10:22 dice así? Dice, El padre me dijo, señora Nubiecita, estamos todavía en Juan 5, ¿cierto? Nubiecita, no te alcanzo a oír. Estamos todavía en Juan 5. Sí, estamos en Juan 5, pero acá tranquilos, ya los tengo acá. Ven lo que dice en el 10:22, dice, Jesús respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Sí? Jesús, la defensa de Jesús, fíjense que la defensa de Jesús, a pesar de que él también lo menciona en esta parte, él dice, la ley testifica de mí, vimos que el Espíritu testificó de él, y hay muchas cosas que testifican de él, pero su defensa ante ellos es las obras que él hace. ¿Por qué? Por los resultados. Por los frutos lo conoceréis. Sí. Ujú. Y Santiago pues, después dice que van a demostrar Ujú. Dieguito, no empezar con los hechos, pero sí. Es que está hablando mi esposa, no sé si le alcanzan a escuchar. no mucho. Ah, bueno, ya repito lo que dice. Aquí terminamos. Sí, no, dice Dora que Jesús decía que el árbol se conoce por los frutos y que más adelante Santiago, o sea, que era parte como el discurso del Señor también, que la fe se conoce en las obras. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra observación? Como resultado. Como un para resultado, salvación. no para salvación, sino un resultado. ¿Alguien? Más adelante, Dieguito ahí mismo en Juan 5 dice que él tiene el testimonio de Juan, ¿no? Un poco más adelante. Y que no Ujú, solamente es de Juan, sino del Padre que lo envió. ujú, En el versículo 37 dice también, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y les invita a escudriñar las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ujú. O sea, los testimonios estaban, ¿cierto? Ujú. Sí, Pero además estaban las obras las habían visto todos. O sea, pensemos en un momento también, gracias Nuevecita por eso que tú dices, como pensemos también que a la hora de la hora, digamos, en un momento de la historia, Jesús apela a las obras porque, digamos, las escrituras de pronto ellos no podían sacar ahorita el celular o sacar pues cada uno su rollo, venga a ver qué es lo que dice Isaías. No, porque era supremamente difícil de acceder a esas cosas, ¿sí? Pero las obras estaban ahí, eran como una evidencia súper clara. Y recordemos cuál era el propósito, alguna vez el pastor nos hablaba de eso, el propósito de los milagros. Y Jesús se la pasó haciendo milagros, o sea, la tarea del Señor era hacer milagros. Se levantaba por la mañana y hacía milagros. Y se acostaba por la noche y hacía milagros. ¿Sí? Creo que eso no sé si lo alcanzamos a ver por acá. No, todavía no lo hemos visto. Vamos a ver más adelante. Pero el Señor dio muchísimas señales, muchísimas, pero muchísimas señales de que Él podía dar vida, podía perdonar pecados. De hecho, en Juan 5, él acababa de sanar a un paralítico. Pero ¿qué pasó más allá? ¡Ah! Lo sanó en sábado. Uy, terrible. Hizo un trabajo en sábado y lo puso a él a hacer un trabajo, o sea que los dos lo hizo, pecó y además hizo pecar al otro. Entonces la gente se volvió menos importante, las personas se volvieron menos importantes. Y ese es un punto clave e interesante de esta discusión, ¿no?
Y es eso, o sea, finalmente ellos a eso sí lo habían visto, ¿sí? Él no estaba diciendo eso por decirlo. Si yo ahorita me paro y digo que soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, pues si me apedrearan lo harían con toda razón porque yo no tengo ni un milagro, ni medio milagro, ni un cuarto de milagro, no tengo, ¿sí? Pero el Señor sí había mostrado con sus hechos, claramente, en su ministerio, que Jesús, que Él era el Hijo de Dios, ampliamente lo había demostrado, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que quisiera notar frente a esto y es el carácter del Señor Jesús. Y creo que eso lo mencionó, no estoy seguro si eso lo mencionaba Jochen al principio, pero es que Jesús, creo que era Josuecito también. Pues que Jesús decía que él era el Hijo de Dios porque él era el Hijo de Dios. Tan sencillo y simple como eso. Y él no iba a mentir, pero era muy valiente, o sea, a pesar de que la gente le iba a apedrear por eso y finalmente lo van a matar por eso, él no lo negó, ni lo encubrió, ni se cayó. Ay, si digo esto me van a matar. Que no era su hora, pero eventualmente esa es la razón por la cual lo crucifican, ¿no? Por proclamarse el rey de Israel, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sí? Entonces es tremendo, ¿sí? Porque Jesús, digamos que está el creer y el no creer. Y ese creer es el que nosotros también. Ahora, eso también tiene otra aplicación chévere, y es que nosotros podemos poner nuestra seguridad en cosas que no deben ser nuestra seguridad. No, es que yo voy a una iglesia bautista. Es que en mi iglesia se enseñan la sana doctrina. Y eso puede ser peligroso. O sea, pues gracias a Dios, pienso que la iglesia en la que tenemos el privilegio de asistir es una iglesia con una doctrina muy completa, pero eso no es la seguridad de mi vida, ¿sí? Porque la entrada al cielo no es un examen de doctrina, ¿sí? Y no podemos poner nuestra confianza en eso tampoco, ¿no? Es que el pastor, pues fantástico por el pastor, qué bueno que él sepa tanto la Biblia y conozca las escrituras y las aplique, chéverísimo, pero mi vida, ¿cuántas personas habrá que listo? Sí, están. Mira que uno podría hablar de eso también. Mira, Judas tuvo el mejor maestro, estuvo en la mejor congregación, o sea, imagínate, estuvo rodeado de apóstoles, él mismo siendo un apóstol, y aún así, pues fue Judas el traidor, no tuvo fe. Eso lo pone uno a pensar, ¿no? Si Judas, creándose en el entorno más perfecto para ser cristiano, que estar viendo a Cristo todos los días, 3 años, no entendió, tenemos que agachar la cabeza y ser humildes y pedirle a Dios que nos ayude porque no hay ninguna cosa, o sea, no está la iglesia perfecta que me garantice que yo estoy haciendo las cosas bien. No está la interpretación perfecta que me garantice que yo estoy haciendo todo perfecto. Tenemos siempre que humillarnos, pedirle a Dios e ir a las escrituras. Lo que no estaban haciendo estos hombres claramente. ¿Sí? No sé si hay algún comentario respecto de esto, mis queridos hermanos. ¿No? Es tremendo. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a tomar, o sea, de esta sesión, pero dice acá, lea Juan 8:48 al 59. Entonces va a tocar un punto muy interesante que es la eternidad. Entonces vámonos acá, la eternidad del Señor, que está ahí. Vamos a ver acá Juan 8. Y lo voy a leer y luego nos salimos y volvemos a entrar. Dice Juan 8:48, dice, respondiendo entre los judíos, no decimos bien, respondemos que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso, lo que hablábamos ahorita, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de hablar de ver mi día, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, es cierto, digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahí hay un tema tremendísimo, ¿sí? Entonces Jesús está mencionando que él tiene ¿cuál cualidad? Eternidad. Ser eterno, ¿cierto? Y eso sí que era más tremendo, ¿sí? Porque él dice ser eterno, pero que, ¿cómo sabemos que él es eterno? Véalo en la próxima sesión.